El Hospital General de Ciudad de México resplandecía bajo el intenso sol de mediodía. Los pasillos del quinto piso, donde se ubicaba el área de cirugía, permanecían en un inquietante silencio, interrumpido solo por el eco distante de voces y el ocasional timbre de los ascensores. María Sánchez, de 32 años, yacía en una camilla en la habitación 507, con una bata quirúrgica azul claro que hacía que su piel morena pareciera aún más pálida. El cabello negro, generalmente recogido en una trenza elaborada, ahora caía suelto sobre sus hombros. Sus ojos color ámbar, normalmente vivos y curiosos, ahora reflejaban una mezcla de ansiedad y resignación mientras esperaba que la trasladaran al quirófano para una cirugía de vesícula. Hacía 3 meses que los dolores habían comenzado. Al principio, María los había ignorado, atribuyéndolos al estrés de su trabajo como profesora de primaria en una escuela pública de Coyoacán. Pero cuando el dolor se volvió insoportable, José, su esposo de 5 años, la había llevado al hospital. Los médicos diagnosticaron piedras en la vesícula y recomendaron una cirugía programada. José Domínguez, un contador de 38 años, había mostrado una preocupación casi obsesiva desde entonces. Siempre atento, organizando todo relacionado con la cirugía, incluso insistiendo en contratar un seguro de vida por precaución. Su madre, doña Consuelo, una viuda de 65 años con un rostro perpetuamente severo, se había mudado temporalmente a su casa en Tlalpan para ayudar durante la recuperación. María nunca había tenido una buena relación con su suegra. Doña Consuelo siempre la había considerado indigna de su hijo, haciendo comentarios mordaces sobre su origen humilde, su trabajo insignificante y el hecho de que después de 5 años de matrimonio aún no le había dado nietos. El reloj en la pared marcaba las 2:25 p.m. La cirugía estaba programada para las 13:00 p.m. María había pedido a José que buscara al médico para preguntarle cuánto tiempo duraría exactamente el procedimiento. Él había salido hacía 10 minutos, dejándola sola con sus pensamientos y el suave zumbido del aire acondicionado. De repente, María escuchó voces familiares en el pasillo. La puerta de su habitación había quedado entreabierta y las voces de José y doña Consuelo se filtraban con claridad. «Todo está listo», dijo José en un tono bajo que María nunca le había escuchado. «El doctor Ramírez ya recibió su parte. Aumentará la dosis de anestesia. Parecerá un accidente, una reacción adversa. Nadie sospechará». «¿Estás seguro que firmó todos los documentos?». La voz de doña Consuelo sonaba ansiosa. «La póliza del seguro, el testamento, todo está en orden, madre. 1,5 millones de pesos. Suficiente para pagar nuestras deudas y comenzar de nuevo. Nunca me gustó esa mujer. Siempre supe que no era suficiente para ti. Con el dinero podrás encontrar a alguien mejor, alguien que te dé los hijos que ella no pudo». María sintió que su corazón se detenía. La habitación comenzó a girar a su alrededor. No podía creer lo que estaba escuchando. Su propio esposo y su suegra planeaban matarla durante la cirugía para cobrar un seguro de vida. 1,5 millones de pesos. Ese era el valor que tenía su vida para ellos. Con manos temblorosas, María desconectó el monitor cardíaco sin activar la alarma, tal como había visto hacer a las enfermeras anteriormente. Agradeció mentalmente no estar conectada a un suero todavía. La adrenalina corría por sus venas mientras su mente procesaba lo que acababa de descubrir. No tenía tiempo para dudar. Las voces en el pasillo continuaban, ahora discutiendo detalles sobre cómo actuar afligidos después de la trágica pérdida. María sabía que tenía pocos minutos antes de que regresaran a la habitación. Con determinación nacida de la desesperación, se levantó de la camilla, ignorando el mareo momentáneo. Su ropa estaba guardada en un pequeño armario junto al baño. Se vistió apresuradamente, agradeciendo haber insistido en usar ropa cómoda para venir al hospital: jeans, una blusa de algodón y zapatillas deportivas. Su bolso con su identificación, algo de dinero en efectivo y su teléfono móvil estaba en el cajón de la mesita de noche. María se asomó cautelosamente por la puerta. José y doña Consuelo ya no estaban a la vista. Probablemente habían ido a hablar con el doctor Ramírez para confirmar los últimos detalles de su plan macabro. El pasillo estaba momentáneamente vacío, con las enfermeras ocupadas en la estación central.
Con el corazón latiendo desbocado, María salió de la habitación y caminó lo más normalmente posible hacia las escaleras de emergencia, evitando los ascensores donde podría encontrarse con José o su suegra. Cada paso parecía una eternidad. Cada sonido la hacía sobresaltarse temiendo ser descubierta. Al llegar a las escaleras, comenzó a descender rápidamente, aferrándose al pasamanos para mantener el equilibrio. El dolor en su costado derecho se intensificó con el movimiento, recordándole cruelmente la condición que la había llevado al hospital en primer lugar. Pero ahora ese dolor podría salvarle la vida. 5 pisos después, María emergió en la planta baja, cerca de una salida secundaria que daba a la calle lateral del hospital. Respiró profundamente, intentando calmarse para no llamar la atención. Caminó con determinación hacia la salida, mezclándose con los visitantes y pacientes ambulatorios. Al salir a la calle, el calor de la tarde la golpeó como una ola. El ruido del tráfico, los vendedores ambulantes y la vida diaria de la Ciudad de México la envolvieron. María se alejó del hospital sin mirar atrás, sabiendo que cada minuto contaba. En su mente resonaban las palabras de José y doña Consuelo, revelando no solo su traición, sino también una verdad devastadora. Todo había sido una mentira. Su matrimonio, el aparente amor de José, la preocupación excesiva, todo parte de un plan calculado para deshacerse de ella. Con lágrimas contenidas y una resolución inquebrantable, María se sumergió en la multitud. No tenía un plan claro, solo la certeza de que debía desaparecer antes de que descubrieran su ausencia. Su vida dependía de ello. El metro de Ciudad de México vibraba con el característico rumor de miles de personas moviéndose apresuradamente. Para María, sumergirse en ese mar humano representaba su mejor oportunidad de desaparecer. Con pasos decididos, descendió por las escaleras de la estación Hospital General, mezclándose entre oficinistas que regresaban a sus hogares y estudiantes con mochilas coloridas. Su mente trabajaba frenéticamente mientras compraba un boleto. No podía ir a casa, obviamente. Tampoco a casa de sus padres en Puebla. Sería el primer lugar donde José la buscaría. Sus amigos cercanos también quedaban descartados. Necesitaba un lugar donde nadie la encontrara mientras decidía qué hacer. El vagón del metro estaba abarrotado, lo que proporcionaba un perfecto anonimato. María se aferró a una barandilla, intentando controlar el temblor de sus manos. El dolor en su costado pulsaba como un recordatorio constante de su condición, pero ahora ese dolor significaba vida. Si hubiera entrado al quirófano, un escalofrío recorrió su espalda al recordar las palabras frías de José. ¿Cómo había estado casada 5 años con un hombre capaz de planear su muerte? ¿Cuánto tiempo llevaba gestándose ese plan? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza mientras el metro avanzaba traqueteando por los túneles subterráneos. María decidió dirigirse a la terminal de autobuses del norte. Desde allí podría tomar un autobús a cualquier parte. Necesitaba distancia, tiempo para pensar. En la estación de Indios Verdes hizo transbordo, siempre vigilante, constantemente mirando por encima del hombro, temiendo ver el rostro de José o de doña Consuelo entre la multitud. Su teléfono comenzó a vibrar en su bolso. Lo sacó cautelosamente. La pantalla mostraba 6 llamadas perdidas de José y un mensaje. ¿Dónde estás? Los médicos te están esperando. María apagó el teléfono inmediatamente. Era cuestión de tiempo antes de que José se diera cuenta de lo sucedido. Probablemente ya estaría buscándola por todo el hospital, preguntando a enfermeras y guardias de seguridad. Revisaría las grabaciones de las cámaras de seguridad. No tenía mucho tiempo. En la terminal de autobuses, María se acercó a la taquilla con una idea repentina. Compró un boleto para Acapulco, un destino turístico obvio donde sería fácil perderse entre la multitud, pero no tenía intención de ir allí. Era una pista falsa. Con el boleto en mano, se dirigió al baño de mujeres. En la privacidad de un cubículo, sacó su cartera y contó su dinero. 2.800 pesos en efectivo y una tarjeta de débito con aproximadamente 15,000 pesos, sus ahorros para emergencias. Sabía que no podía usar la tarjeta. José podría rastrearla. María salió del baño y se dirigió a un pequeño local dentro de la terminal donde vendían accesorios. Compró una gorra oscura y unas gafas de sol grandes. No era un disfraz sofisticado, pero alteraría lo suficiente su apariencia para las cámaras. Mientras esperaba en la fila para abordar el autobús a Acapulco,
María vio por el rabillo del ojo a 2 policías revisando las áreas de espera. Su corazón se aceleró. ¿Tan pronto? ¿Había presentado José una denuncia por desaparición? Era posible. Un paciente que desaparece antes de una cirugía programada justificaría la preocupación. En el último momento, cuando los pasajeros comenzaban a abordar, María se alejó discretamente de la fila. Caminó hacia otra terminal y compró un boleto para un destino completamente diferente: Guanajuato. Una ciudad a 4 horas de distancia, conocida por sus callejones estrechos y coloridos, donde podría perderse fácilmente. El autobús a Guanajuato salía en 20 minutos. María compró un sándwich y una botella de agua en un local cercano. No había comido nada desde la mañana debido a la preparación para la cirugía, y ahora el hambre se hacía sentir. Mientras esperaba, encendió brevemente su teléfono, lo suficiente para ver la avalancha de mensajes y llamadas de José. El último mensaje la hizo contener la respiración. Sé que nos escuchaste. No hagas esto más difícil. Necesitas la cirugía. Vuelve al hospital, podemos hablarlo. La audacia de José la dejó atónita. ¿Hablarlo? ¿Hablar sobre cómo planeaba matarla? María apagó el teléfono nuevamente, esta vez sacando la batería y la tarjeta SIM. No podía arriesgarse a ser rastreada. En la pantalla de la terminal, las noticias locales mostraban el tráfico y el clima. María se quedó paralizada cuando vio su propia fotografía aparecer brevemente con un titular: Se busca paciente desaparecida del Hospital General. La imagen, probablemente proporcionada por José, la mostraba sonriendo en alguna reunión familiar, con su característico cabello largo y oscuro. Instintivamente, María se tocó el cabello. Necesitaba cambiar su apariencia más drásticamente. En un impulso, entró nuevamente al baño de mujeres. Con las tijeras pequeñas de su kit de manicura, comenzó a cortar su largo cabello frente al espejo. Mechones negros caían al lavabo mientras transformaba su melena en un corte irregular que apenas llegaba a la barbilla. Una mujer mayor que entró al baño la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Para cualquier observador, podría parecer una decisión impulsiva después de una ruptura amorosa, no una medida desesperada de supervivencia. Con su nuevo aspecto y las gafas oscuras, María abordó el autobús a Guanajuato, sentándose en un asiento junto a la ventana, en la parte trasera. Mientras el vehículo abandonaba la terminal, vio a 2 hombres que parecían agentes de policía revisando las filas de pasajeros que se dirigían a Acapulco. El autobús se incorporó al tráfico de la tarde, dejando atrás la Ciudad de México. María apoyó la frente contra el vidrio frío, observando cómo los edificios daban paso gradualmente a paisajes más abiertos. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente comenzaron a fluir silenciosamente. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, quedaba atrás. Su hogar, su trabajo, sus alumnos, sus amigos, todo destruido por la traición de las personas en quienes más había confiado. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría después de Guanajuato? A medida que el autobús avanzaba por la carretera, una idea comenzó a formarse en su mente. No bastaba con escapar. Necesitaba pruebas de lo que habían planeado José y su madre. Pruebas del médico corrupto, del seguro de vida, del plan completo. No solo para protegerse a sí misma, sino para que pagaran por lo que habían intentado hacer. La justicia sería su nuevo norte, su propósito. Ya no era solo una víctima en fuga, era una sobreviviente con una misión. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, María cerró los ojos, intentando descansar. El dolor en su costado persistía, un recordatorio constante de que, aunque había evitado la muerte planeada por su esposo, su condición médica seguía siendo real y necesitaría atención eventualmente. Por ahora, sin embargo, la prioridad era la distancia. Cada kilómetro recorrido era un pequeño triunfo. Cada minuto que pasaba sin ser descubierta, una victoria. María se permitió un momento de orgullo por su rápido pensamiento, por su instinto de supervivencia. No habían logrado quebrarla, y no lo lograrían. El amanecer en Guanajuato pintaba las fachadas coloniales con un suave resplandor dorado. María, exhausta tras una noche de sueño inquieto en una pequeña posada cerca de la terminal, observaba la ciudad despertando desde la ventana de su habitación.
las callejuelas empinadas y los edificios de colores vibrantes que en otras circunstancias le habrían parecido encantadores, ahora representaban un laberinto donde esperaba perderse de sus perseguidores. Había pagado la habitación más económica en efectivo, usando un nombre falso, Carmen Rojas. La dueña de la posada, una mujer mayor con rostro amable, no había cuestionado su falta de equipaje ni su aspecto desaliñado, atribuyéndolo quizás a problemas personales o económicos tan comunes en estos tiempos. María tocó suavemente su costado derecho. El dolor persistía, recordándole que su problema médico seguía sin resolver. Necesitaba ver a un médico, pero ¿cómo hacerlo sin revelar su identidad verdadera? Además, cada hora que pasaba incrementaba el riesgo. José no era un hombre que se diera por vencido fácilmente, especialmente con tanto dinero en juego. Después de un desayuno ligero en un pequeño café cercano, María decidió que su primer paso debía ser reunir información. Encontró un cibercafé en una callecita lateral y rentó una computadora por una hora. Con manos temblorosas, creó una cuenta de correo electrónico temporal y luego buscó noticias sobre su desaparición. Tal como temía, su caso había captado la atención de los medios locales en la Ciudad de México. Un artículo mostraba a José, con expresión de aparente preocupación, declarando ante las cámaras: «Mi esposa desapareció justo antes de una cirugía urgente. Temo por su vida, su condición es grave y necesita atención médica inmediata. Por favor, María, si me estás viendo, vuelve. Todo se puede solucionar». La hipocresía la hizo sentir náuseas. El artículo mencionaba que la policía estaba investigando la misteriosa desaparición y que se había emitido una alerta en estaciones de autobuses y aeropuertos. María continuó investigando. Buscó información sobre seguros de vida y casos de fraude similares. Descubrió historias escalofriantes de cónyuges que habían asesinado a sus parejas por dinero del seguro, casos que habían sido descubiertos solo por pequeños errores o confesiones inesperadas. En la mayoría de los casos, sin pruebas concretas, los culpables quedaban impunes. Necesitaba pruebas. El doctor Ramírez, el médico corrupto dispuesto a aumentar la dosis de anestesia, era una pieza clave. Si pudiera obtener alguna evidencia de la comunicación entre él y José, pero ¿cómo? De repente recordó algo. Semanas atrás había utilizado la computadora de José para revisar unos correos de la escuela y había notado que su cuenta personal quedaba abierta automáticamente. En aquel momento no le había dado importancia, confiando plenamente en su esposo. Ahora esa confianza le parecía ridícula, pero tal vez podría ser su salvación. Con un nudo en el estómago, intentó acceder a la cuenta de correo de José. Para su sorpresa, la contraseña que recordaba seguía funcionando. Quizás en su arrogancia, José no había considerado necesario cambiarla, no imaginando que ella pudiera usar este recurso. La bandeja de entrada estaba llena de correos recientes, muchos relacionados con su búsqueda, pero lo que llamó su atención fue una carpeta etiquetada como Asuntos Personales. Dentro, encontró varios correos intercambiados con el doctor Ramírez en los últimos 2 meses. La sangre se le heló al leer uno de ellos. Todo está arreglado como discutimos. La dosis será ajustada discretamente. Los síntomas imitarán una reacción anafiláctica severa, imposible de prever. El pago acordado se realizará como establecimos. Destruye este correo después de leerlo. R. María sintió una mezcla de horror y vindicación. Era la prueba que necesitaba. Rápidamente, reenvió estos correos a su nueva cuenta temporal y tomó capturas de pantalla de todo lo que parecía incriminatorio, incluyendo comunicaciones con la compañía de seguros y documentos adjuntos del testamento que ella aparentemente había firmado, pero que no recordaba haber visto jamás. Mientras descargaba las evidencias a una memoria USB que compró en el mismo cibercafé, María notó otro correo que le heló la sangre. José había escrito esa misma mañana a un contacto llamado Sergio, un antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Necesito encontrarla cuanto antes. El dinero no es problema. Tengo razones para creer que podría dirigirse a Guanajuato. Verifica todas las posadas y hoteles económicos. Te envío su foto actualizada. Es urgente. Podría usar el nombre de Carmen o María del Carmen. ¿Cómo había adivinado José su destino? ¿Habían revisado las grabaciones de seguridad de la terminal?
o simplemente estaba enviando a su contacto a verificar múltiples ciudades simultáneamente. Cualquiera fuera el caso, su tiempo en Guanajuato había expirado. Tenía que moverse nuevamente, y rápido. María cerró sesión, pagó apresuradamente por su tiempo en el cibercafé y salió a la calle, intentando no parecer tan alarmada como se sentía. Se dirigió directamente a la terminal de autobuses, evitando las calles principales, donde podría haber cámaras de seguridad. En la terminal, estudió cuidadosamente las opciones disponibles. Necesitaba un destino inesperado, un lugar donde José no pensaría buscarla. Sus ojos se posaron en un cartel que anunciaba viajes a Oaxaca. La ciudad estaba a considerable distancia y era conocida por sus comunidades indígenas, artesanías y un fuerte sentido de identidad local. Un lugar donde una forastera podría pasar desapercibida si aprendía a mezclarse adecuadamente. Compró un boleto para el autobús de la tarde, utilizando casi la mitad del efectivo que le quedaba. Mientras esperaba en un rincón discreto de la terminal, con la gorra bajada y las gafas de sol puestas a pesar de estar en interior, María observaba nerviosamente a cada persona que entraba. Un hombre de mediana edad con una tablet en mano captó su atención. Vestía casualmente, pero algo en su manera de moverse, en cómo escaneaba metódicamente la terminal, le pareció profesional, calculado. ¿Sería Sergio, el investigador contratado por José? María se tensó cuando el hombre comenzó a caminar en su dirección. Fingió revisar su teléfono, ahora apagado y sin batería, mientras planeaba mentalmente una ruta de escape. El hombre pasó junto a ella, deteniéndose a pocos metros para mostrar algo en su tablet a una empleada de la terminal. Aunque no podía escuchar la conversación, María vio claramente lo que mostraba en la pantalla, su fotografía, la misma que había aparecido en las noticias. La empleada negó con la cabeza, aparentemente no reconociéndola. El hombre continuó su camino, mostrando la imagen a otras personas. Era el momento de moverse. Con el corazón latiendo desbocadamente, María se levantó y caminó casualmente hacia los baños, pasando junto a una salida de emergencia. En cuanto estuvo fuera de la vista del investigador, cambió de dirección y salió por la puerta lateral, emergiendo en un callejón estrecho. El autobús a Oaxaca no saldría hasta dentro de 3 horas, y la terminal ya no era segura. Tendría que encontrar otra manera de salir de Guanajuato. María caminó apresuradamente, alejándose de la terminal, internándose en el laberinto de callejones coloridos que caracterizaban a la ciudad. En una pequeña plaza, encontró un grupo de turistas siguiendo a un guía local. Se unió discretamente al grupo, escuchando la explicación sobre la historia de Guanajuato, las minas de plata y las momias famosas. El grupo le proporcionaba anonimato temporal mientras decidía su próximo movimiento. Fue entonces cuando lo vio. En un café con mesas en la acera, a escasos metros de distancia, estaba José en persona, revisando su teléfono con expresión tensa. El impacto de verlo allí tan cerca casi la hace tropezar. ¿Cómo había llegado tan rápido? Debió haber tomado el primer vuelo disponible en cuanto su contacto le informó sobre una posible pista. María se giró rápidamente, dando la espalda al café, mezclándose más profundamente entre los turistas. Su mente trabajaba frenéticamente. José estaba aquí. El investigador estaba en la terminal. Estaban cerrando el cerco. Necesitaba un plan, y lo necesitaba ahora. El cielo de Guanajuato se oscurecía gradualmente, anunciando una tormenta inminente. María se refugió en una pequeña iglesia casi vacía, sentándose en el último banco, mientras intentaba calmar su respiración agitada. Las imágenes de santos la observaban con expresiones serenas ajenos a su desesperación. Había logrado evadir tanto a José como al investigador durante las últimas horas, moviéndose constantemente, aprovechando los grupos de turistas como camuflaje, escondiéndose en tiendas y callejones, pero sabía que no podría seguir así indefinidamente. El dolor en su costado se intensificaba, recordándole que necesitaba atención médica pronto, y su dinero se agotaba rápidamente. Mientras observaba las velas parpadeantes frente al altar, una claridad repentina iluminó su mente. Había estado huyendo, reaccionando en lugar de actuar. Era hora de tomar la ofensiva. María tenía evidencia incriminatoria, los correos entre José y el doctor Ramírez, documentos sobre el seguro de vida, incluso mensajes de texto donde José y su madre discutían detalles del plan.
Era suficiente para, al menos, iniciar una investigación seria. Pero entregar estas pruebas a las autoridades locales en Guanajuato era arriesgado. ¿Y si José tenía contactos? ¿Y si no la tomaban en serio? Necesitaba a alguien de confianza, alguien que no pudiera ser fácilmente influenciado. Un recuerdo surgió en su mente. Lucía Mendoza, su antigua compañera de universidad, ahora periodista de investigación en un importante medio nacional. No habían mantenido un contacto cercano en los últimos años, pero Lucía siempre había sido conocida por su integridad y valentía al denunciar casos de corrupción. Con una decisión renovada, María salió de la iglesia y se dirigió a un pequeño hotel que había notado anteriormente, diferente a donde se había hospedado la noche anterior. En la recepción, una joven distraída apenas levantó la vista de su teléfono, mientras María pagaba en efectivo por una habitación, nuevamente usando un nombre falso. Una vez en la privacidad de su habitación, María encendió la televisión para verificar si había alguna actualización sobre su caso. Efectivamente, un noticiero local mostraba a José dando una conferencia de prensa improvisada en Guanajuato. Mi esposa está gravemente enferma y confundida. Necesita su medicación y cirugía urgentemente. Temo que pueda estar desorientada debido a su condición. Por favor, si alguien la ha visto, contacte inmediatamente a las autoridades. Es un asunto de vida o muerte. La habilidad de José para mentir tan convincentemente la dejó pasmada. Incluso había logrado que una doctora, sería una cómplice también, apareciera a su lado confirmando la supuesta gravedad de su estado. María apagó la televisión, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Usando la computadora del hotel, creó otra cuenta de correo temporal y redactó un mensaje detallado para Lucía, adjuntando todas las pruebas que había recopilado. Explicó la situación completa, desde la conversación que había escuchado fuera de su habitación de hospital hasta su huida y la persecución en curso. Temo por mi vida, escribió al final. José y su madre han invertido demasiado en este plan como para dejarlo ir fácilmente. El doctor Ramírez también está implicado. Necesito tu ayuda para exponer esta conspiración antes de que me encuentren. Después de enviar el correo, María se recostó en la cama, agotada física y emocionalmente. El sueño la venció rápidamente, un descanso inquieto plagado de pesadillas, donde corría por interminables pasillos de hospital, mientras José y doña Consuelo la perseguían con jeringas gigantes. Despertó sobresaltada por un trueno ensordecedor. La tormenta finalmente había estallado, azotando las ventanas con fuertes ráfagas de lluvia. El reloj marcaba las 3:27 a.m. Había dormido casi 5 horas. Con el corazón aún acelerado por las pesadillas, María revisó la computadora. Para su sorpresa y alivio, había una respuesta de Lucía. María, esto es extremadamente grave. He revisado las pruebas que enviaste y son contundentes. Estoy contactando a un fiscal de confianza en la Ciudad de México que se especializa en casos de intento de homicidio y fraude. Necesito hablar contigo directamente. ¿Puedes llamarme al siguiente número desde un teléfono seguro? La esperanza, un sentimiento casi olvidado en las últimas 36 horas, comenzó a crecer en el pecho de María. No estaba sola en esto. Alguien le creía, alguien con recursos y contactos que podían ayudarla. Esperó hasta que amaneciera y la recepción del hotel abriera. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo limpio y un aire fresco. María pidió usar el teléfono del hotel explicando que su celular se había dañado con la lluvia. La conversación con Lucía fue breve pero reconfortante. La periodista había actuado con rapidez, contactando no solo al fiscal, sino también a un médico independiente que podría examinarla y documentar su condición real, distinguiéndola de la versión exagerada que José estaba difundiendo. «No puedes seguir huyendo, María», dijo Lucía con firmeza. «Cada minuto que pasa, José construye su narrativa. Te está pintando como una mujer mentalmente inestable que huyó por paranoia causada por su enfermedad. Necesitamos actuar ahora». «Pero él está aquí en Guanajuato», susurró María, mirando nerviosamente hacia la puerta de la recepción, «y tiene a un investigador privado buscándome». «Escúchame bien», respondió Lucía. «He coordinado todo. Un colega mío, Ramón, te recogerá en 1 hora. Es fotógrafo del periódico y está en Guanajuato por un reportaje cultural.
te llevará discretamente a un lugar seguro donde podrás dar tu declaración por videoconferencia al fiscal Montero. Mientras tanto, estamos investigando al doctor Ramírez. Varios de sus pacientes han fallecido en circunstancias cuestionables durante los últimos años. La revelación dejó a María helada. ¿Cuántas personas habían sido víctimas antes que ella? ¿Cuántas familias destruidas por la codicia? Siguiendo las instrucciones de Lucía, María esperó en el lobby del hotel fingiendo leer un folleto turístico. A las 9:15 a.m., un hombre de unos 40 años con una cámara profesional colgada al cuello entró al hotel. Vestía una chaqueta desgastada de mezclilla y tenía una barba recortada. Sin mirarla directamente, se sentó en un sofá cercano y comenzó a revisar las fotografías en su cámara. Hermoso día después de la tormenta, ¿no cree?, dijo en voz alta, la frase código que Lucía había mencionado. Perfecto para fotografiar el amanecer en las calles mojadas, respondió María, completando la señal. Ramón asintió casi imperceptiblemente. Voy a tomar algunas fotos del hotel para mi reportaje. Luego saldré a la plaza. Si le interesa la fotografía, podría mostrarle algunos consejos básicos mientras caminamos. Era un pretexto creíble para que salieran juntos sin levantar sospechas. 15 minutos después, María caminaba junto a Ramón por las calles empedradas, aparentando ser simplemente una turista, recibiendo consejos fotográficos. Él la guió por callejones menos transitados hasta llegar a un estacionamiento donde tenía su automóvil. Agáchate en el asiento trasero y cúbrete con esta manta, indicó Ramón mientras arrancaba el vehículo. Vamos a salir de la ciudad. José tiene gente vigilando las terminales de autobuses y el aeropuerto local. Mientras el coche avanzaba, María sintió una punzada particularmente aguda en su costado que la hizo doblarse de dolor. ¿Estás bien?, preguntó Ramón, mirándola por el retrovisor con preocupación. La vesícula, respondió ella con voz entrecortada. Necesito ver a un médico pronto. Lo sé. Lucía ha arreglado todo. Nos dirigimos a una clínica privada en Celaya. Un médico de confianza te examinará allí. Durante el trayecto de 1 hora hasta Celaya, María permaneció recostada en el asiento trasero, intentando controlar el dolor que se intensificaba. A través de la ventana veía pasar el paisaje del Bajío mexicano, campos de cultivo, pequeñas comunidades, la vida normal que parecía ahora tan lejana para ella. La clínica resultó ser un discreto edificio en las afueras de Celaya. El doctor Valencia, un hombre de expresión seria y ojos amables, la atendió inmediatamente. «Tienes una inflamación severa de la vesícula», confirmó después del examen. «Necesitas cirugía, pero podemos estabilizarte con medicación por ahora». Mientras recibía el tratamiento, María participó en la videoconferencia con el fiscal Montero. Era un hombre de mediana edad, con lentes de montura gruesa y una expresión que transmitía competencia y determinación. «Señora Sánchez, he revisado la evidencia proporcionada por la periodista Mendoza», dijo el fiscal. «Es suficiente para iniciar una investigación formal. Hemos emitido una orden de detención contra su esposo, José Domínguez, y estamos localizando al doctor Ramírez para interrogarlo». «¿Y su madre?», preguntó María. «Doña Consuelo es parte central de esta conspiración. También está incluida en la investigación», aseguró Montero. «Pero necesitamos su declaración formal. ¿Está dispuesta a testificar?». «Absolutamente», respondió María sin dudar. «Quiero justicia, no solo por mí, sino por cualquier otra persona que pudiera haber sido víctima de ellos». Mientras tanto, en Ciudad de México, la historia comenzaba a desarrollarse con una velocidad vertiginosa. Lucía había publicado un reportaje preliminar en la edición digital de su periódico, titulado «Conspiración médica. ¿Cuántas muertes han sido realmente asesinatos?». El artículo, cuidadosamente redactado para no comprometer la investigación oficial, mencionaba un caso de presunto intento de homicidio involucrando a un médico del Hospital General y un plan para cobrar un seguro de vida. La noticia se propagó rápidamente en redes sociales. Otros periodistas comenzaron a investigar. Una enfermera del Hospital General, que había sospechado durante años de las prácticas del doctor Ramírez, pero temía hablar, finalmente se presentó con información sobre otras muertes sospechosas bajo su supervisión. Esa misma tarde, mientras María descansaba en la clínica protegida por 2 agentes policiales, Ramón le mostró las noticias en su tablet.
José había sido detenido mientras intentaba abordar un vuelo a Cancún. Su rostro desencajado aparecía en la pantalla mientras los oficiales lo escoltaban, esposado, a una patrulla policial. Lo atraparon cuando intentaba huir, explicó Ramón. Aparentemente, cuando vio el artículo de Lucía, entró en pánico. El doctor Ramírez también está bajo custodia policial. Fue detenido en su consultorio privado. Según informes preliminares, encontraron documentación comprometedora sobre varios casos similares. María observó la imagen de José, ese hombre que alguna vez había amado profundamente, ahora revelado como un monstruo calculador. Una mezcla compleja de emociones la invadió: alivio, tristeza, ira, pero sobre todo, una sensación de reivindicación. No estaba loca, no era paranoica. Su instinto de supervivencia le había salvado la vida. ¿Y doña Consuelo?, preguntó. Intentó destruir evidencia en su casa, pero llegaron a tiempo, respondió Ramón. Está siendo interrogada en estos momentos. Al parecer no es la primera vez que intenta algo similar. Hay indicios de que el primer marido de José, quien falleció hace 8 años por un accidente doméstico, podría haber sido también víctima de un plan similar. 2 días después, María fue trasladada bajo protección a una clínica especializada en Ciudad de México, donde finalmente recibió la cirugía que necesitaba. El procedimiento fue exitoso, realizado por un equipo médico completamente nuevo y supervisado por observadores independientes para garantizar su seguridad. Durante su recuperación, recibió la visita de Lucía, quien le trajo noticias actualizadas sobre el caso. El doctor Ramírez ha confesado, explicó la periodista. A cambio de una reducción en su sentencia, está proporcionando detalles sobre al menos 5 casos más en los que ayudó a acelerar muertes por dinero. Es uno de los mayores escándalos médicos en la historia reciente del país. ¿Y José?, preguntó María, su voz más firme ahora que el dolor postoperatorio comenzaba a ceder. Se mantiene en silencio, siguiendo consejo de sus abogados, pero las pruebas son abrumadoras. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias al doctor Ramírez, el seguro de vida, todo encaja. Doña Consuelo, por otro lado, está intentando culpar a todos menos a ella misma. 3 semanas después, ya recuperada físicamente aunque aún procesando el trauma emocional, María se presentó formalmente ante el tribunal para dar su testimonio. Con voz clara y firme, relató todo. Cómo había escuchado la conversación fuera de su habitación de hospital, su huida desesperada, la persecución y, finalmente, cómo había logrado reunir las pruebas necesarias para exponer la conspiración. La sala del tribunal estaba llena, con periodistas y público siguiendo atentamente cada palabra. En la mesa de los acusados, José evitaba su mirada mientras doña Consuelo la observaba con un odio apenas contenido. El doctor Ramírez, pálido y demacrado, mantenía la cabeza baja, aparentemente arrepentido, aunque María sospechaba que su arrepentimiento tenía más que ver con haber sido descubierto que con sus acciones. En algún momento notó comportamientos que pudieran haberle advertido sobre las intenciones de su esposo, preguntó el fiscal. María reflexionó antes de responder. Hubo señales que ignoré: su insistencia en el seguro de vida, la forma en que él y su madre cuchicheaban y cambiaban de tema cuando yo entraba, la preocupación excesiva por los detalles de la cirugía, pero cuando amas a alguien, tiendes a verlo mejor, a justificar comportamientos extraños. Nunca imaginé que la persona que prometió amarme y protegerme estaría planeando mi muerte. El juicio se extendió por varios meses, atrayendo atención nacional. Eventualmente, José fue condenado a 40 años de prisión por intento de homicidio, conspiración y fraude. Doña Consuelo recibió 25 años como cómplice. El doctor Ramírez, a pesar de su cooperación, fue sentenciado a 30 años y se le revocó permanentemente su licencia médica. Un año después, María se encontraba sentada en la terraza de un pequeño café en Oaxaca, donde finalmente había decidido establecerse. La ciudad que inicialmente había considerado como un refugio temporal se había convertido en su hogar. Había encontrado trabajo como maestra en una escuela local, donde sus alumnos la adoraban, y comenzaba lentamente a reconstruir su vida. Frente a ella estaba Lucía, quien había venido a visitarla y a compartir noticias sobre un libro que estaba escribiendo, documentando todo el caso
y exponiendo las fallas en el sistema que permitieron que casi ocurriera esta tragedia. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Lucía, observando a su amiga con curiosidad. María contempló la pregunta mientras observaba el bullicio de la plaza, donde turistas y locales se mezclaban en una danza cotidiana de vida y color. «Sobreviviente», respondió finalmente. «A veces todavía tengo pesadillas. A veces me pregunto cómo no vi lo que estaba justo frente a mí, pero cada día es más fácil. He aprendido a confiar nuevamente, no de forma ciega, sino con los ojos bien abiertos». «¿Has pensado en volver a la Ciudad de México?», preguntó Lucía. María negó con la cabeza. «Aquí he encontrado paz, nuevos amigos, un propósito renovado, y lo más importante, he encontrado mi propia fuerza. Nunca volveré a ser víctima de nadie». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas que rodeaban Oaxaca, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, María sonrió genuinamente. La traición de José y doña Consuelo había intentado quitarle la vida, pero irónicamente le había dado algo mucho más valioso: la certeza de su propia fortaleza y resiliencia, la capacidad no solo de sobrevivir, sino de reconstruirse, de encontrar justicia y, finalmente, de seguir adelante. El caso había creado conciencia nacional sobre la vulnerabilidad de los pacientes y había llevado a reformas en los protocolos hospitalarios. Varias vidas habían sido salvadas indirectamente gracias a su valentía. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo María, mirando pensativamente su taza de café. «Ellos planearon mi muerte para comenzar una nueva vida con el dinero del seguro. Al final, fui yo quien comenzó una nueva vida, mientras ellos pasarán décadas tras las rejas». Lucía asintió, levantando su taza en un brindis silencioso por el coraje y la determinación de su amiga. En las calles de Oaxaca, la vida continuaba vibrante y auténtica, y María Sánchez, quien había escuchado un plan macabro apenas 5 minutos antes de una cirugía y había tenido la valentía de huir, ahora caminaba entre esas calles con la cabeza en alto, libre del miedo, lista para cualquier desafío que el futuro pudiera traer, porque había aprendido la lección más valiosa: cuando la vida te pone contra la pared, a veces la única opción es correr. No por cobardía, sino para ganar tiempo, reunir fuerzas y, finalmente, enfrentar la injusticia cara a cara. Y en ese enfrentamiento había ganado no solo su libertad, sino también su verdad.